Namaste. Buenos días, buenas tardes. Hoy quería compartir con vosotros una de las figuras que para mí ha sido más importantes en el hinduismo y es Sri Ramakrishna Paramahansa. Intentar explicar la grandeza de esta persona es muy difícil, pero creo que es fundamental para entender dos cosas o varias cosas. Una es la renovación del hinduismo, que la explicaremos un poquito. Luego el concepto que revolucionó, yo creo, la manera de entender la religión, de que la religión no solo es ir a las iglesias, leer libros o hacer ceremonias, sino que la verdadera religión y el objetivo de la religión debería ser la realización de Dios. Y también yo creo algo muy importante, estableció la teoría del principio de, teoría no, el principio de armonía entre religiones con su famosa frase Yatumat, Yatupat. Tantas religiones, tantos caminos. Pensar que era un monje, decían que era iletrado, cerca de Calcuta, un humilde monje, y ya de pequeño tuvo unas experiencias místicas de trance, de meditación potentísimas. Ya cuando era más mayor, vino una bajadita del yoga, perdón, de la versión tántrica del yoga y le hizo una profunda introducción. Ella, que era una maestra muy reconocida en India, pensar que estoy hablando del siglo XIX, congregó a una serie de pandits y llegaron a la conclusión de que Ramakrishna era una encarnación de la sabiduría, una encarnación de Dios. Pensar que en el hinduismo es normal la figura de las encarnaciones. Ahora me viene un verso del Gita, del capítulo cuarto, que para mí es trascendental y creo que está relacionado con Ramakrishna. Y decía, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me convierto en cuerpo, me encarno, retorno en todas las épocas y lugares para restablecer el camino de los principios, el Dharma. Y ese es quizás el papel que va a tener Ramakrishna, como os he comentado antes. Primero en la renovación del hinduismo, pensar que el hinduismo en plena colonación británica y antes con toda la dominación musulmana había estado 400, 500 años prácticamente como apartado de la sociedad. Y va a ser Ramakrishna que revalorice los principios del hinduismo y siente las bases para lo que se llama el neohinduismo, que se basa pues poner al día el hinduismo, eliminar los conceptos retrógrados como castas, el suicidio de las viudas, en fin, tantas cosas, ¿no? Y él será la luz, y va a ser la luz que inspirará la futura India a través de su discípulo Swami Vivekananda. Pensar que hoy en India es la economía, es la segunda economía del mundo, va a ser la primera, no nos tengáis ninguna duda, es un país BRICS y la democracia más grande del mundo. La figura de Ramakrishna es importantísima para entender dónde está hoy. Incluso el presidente actual de India, Narendra Modi, eh, de joven quiso entrar en la orden Ramakrishna, luego os comentaré, y le dijeron que no, que él estaba destinado a un futuro mayor que era dirigir India. Bien, después de esta primera iniciación que tuvo, luego vino un sanyasin del Vedanta y en prácticamente, yo creo que eran 3 o 4 semanas, no me acuerdo bien, le introdujo en toda la filosofía Vedanta, que realmente es algo complicado. Se dio el caso de que este sanyasin al final tuvo que aprender de Ramakrishna, es decir, el maestro aprendiendo del discípulo. Ramakrishna no dejó escrito nada. Sí que tenemos la suerte, y hay una unidad didáctica, una asignatura que es esto, que se basa en el estudio de lo que vamos a comentar, que era Marendra M, el que se conoce como M, que tuvo la paciencia de durante 4 o 5 años realmente apuntar todo lo que Ramakrishna estaba enseñando. Yo creo que sin su discípulo, Swami Vivekananda, que haremos otro vídeo de la importancia que tiene Vivekananda, el mensaje de Ramakrishna o se habría perdido o simplemente no se habría entendido. Vivekananda supo
explicar a todos los discípulos y toda la orden Ramakrishna que se ha creado posteriormente las enseñanzas del maestro. Y es más, Vivekananda será capaz de, junto con la filosofía occidental, la ciencia occidental, explicar la filosofía Vedanta, el Gita, en términos de esta visión occidental, para que todos nosotros lo entendiésemos. Es decir, la figura de Ramakrishna, que yo creo que es bastante desconocida, dada la importancia que tuvo en Occidente, va a ser fundamental para entender esta renovación del hinduismo. Básicamente, yo creo que aportó, como os he comentado al principio, dos cosas, y me gustaría que es lo que os quedaseis. Uno, la religión es realización de Dios. No tiene sentido una religión que no puedas realizar a Dios. Y segundo, el principio de Yatumat, Yatupat, tantas religiones, tantos caminos. Pensar que durante 10 años Ramakrishna experimentó con el Islam, vivió como musulmán, tenía un maestro sufí, iba a la mezquita, leía el Corán, luego experimentó con el cristianismo y decía que tenía visiones de Cristo, ¿no? Y al final dedujo la vía enseñanza de la unidad, de la armonía de las religiones. Es decir, todas las religiones no son exactamente iguales, pero sí que son caminos, diferentes caminos que el hombre puede llegar para alcanzar para la realización de Dios. Y estas son las dos grandes enseñanzas de Sri Ramakrishna Paramahansa. Muchísimas gracias, Namaste.